Amigos, bienvenidos a su programa de Libro de Cielo, volumen 17. Los saludamos muy cordialmente el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Y damos comienzo con la lectura 1745, mayo 30, 1925. Yo quisiera hacer un comentario antes de empezar. La intención de este programa, o sea, es ir leyendo el libro de cielo, o sea, en orden, tal y como está, e ir comentando, o sea, prácticamente lo que nosotros alcanzamos a ver en esto. Pero, por favor, que esto no sea todo, que no nos quedemos en esto. Esto es simplemente algo agregado, que es como en un grupo de lectura. Vamos a leer, leemos esto, se comenta, qué bonito, qué profundo, como sea, pero debemos de ir a alimentarnos de la misma lección en casa. Sí. De hacerlo con calma, meditarlo, sacar nuestras propias conclusiones, sacar lo que entendimos y siempre y cuando esté acorde a los escritos, adelante con su interpretación. Mientras no se oponga a algo que está en el escrito, listo. Si lo que ustedes piensan no se encuentra en los escritos, es necesario quitarlo. Pero sí entender que necesitamos meditarlo y necesitamos vivirlo en nosotros una vez que hayamos terminado de oír esto, quizá ese mismo día o al otro día, cuando podamos, pero irnos a esa lectura y profundizarla nosotros. El conocimiento abre las puertas del bien que se conoce para poseerlo. El libre albedrío en el cielo y el vivir en la divina voluntad en la tierra. Me sentí oprimida por la pérdida de mi adorable Jesús. Oh, cómo suspiraba a su regreso. Lo llamaba con el corazón, con la voz, con los pensamientos, que su privación me los volvía inquietos. Oh Dios, qué largas noches sin Jesús, mientras que junto con Él pasan como un suspiro. Entonces decía, amor mío, ven, no me dejes. Soy demasiado pequeña, tengo necesidad de ti, y tú sabes que mi pequeñez no puede estar sin ti. Y sin embargo me dejas. Ah, vuelve, oh Jesús. En ese momento me puso un brazo en el cuello y se hizo ver como un niño. Apoyaba fuerte su cabeza en mi pecho, y daba con su misma cabeza golpes en mi pecho y me lo sentía como romper, tanto que temblaba y tenía temor. Y Jesús, con voz fuerte y suave, me ha dicho: hija mía, no temas, soy yo, no te dejo, y además, ¿cómo puedo dejarte? El vivir en mi voluntad vuelve al alma inseparable de mí. Mi vida es para ella más que alma al cuerpo, y así como el cuerpo sin el alma se convierte en polvo, porque falta la vida que lo sostiene, así tú, sin mi vida en ti quedarías vacía de todos los actos de mi voluntad en ti. No oirías más en el fondo de tu alma mi repetida voz que te sugiere el modo de hacerte cumplir tu oficio en mi voluntad. Si está mi voz, está mi voz, está también mi vida que la emite. Aquí hay algo que es importante, ¿no? O sea, la vida de Él es como alma para nosotros, ¿sí? Ahora, el punto que quiero ver es esto, dice: así tú, sin mi vida en ti, quedarías vacía de todos los actos de mi voluntad en ti. ¿Qué está queriendo decir? ¿De todos los actos que la divina voluntad ha hecho en nosotros? ¿O de todos los actos que la divina voluntad ha hecho y que los está poniendo en nosotros? No, pues que los está poniendo en nosotros. Podríamos tomar las dos partes, porque dice: quedarías vacía de todos los actos de mi voluntad en ti.
Yo como lo veo quedarías vacía de la vida de mi voluntad. La vida de mi voluntad es creación, redención, santificación, generación del Verbo y procedencia del Espíritu Santo. Eso es la divina voluntad. Eso es lo que el alma contiene en sí como vida. Pero también podríamos decir que quedaríamos vacíos de todos los actos que la divina voluntad ha hecho en nosotros. Eso yo lo descartaría. ¿Sí? ¿Por qué lo descartaría? Porque nos dice que un acto hecho en su voluntad es una vida divina que queda como pertenencia de la criatura y que cuando esa criatura llegue allá al cielo, aquella vida divina le será dada porque le pertenece a él. Y el ejemplo perfecto es Adán. Adán es el santo más santo, cuando Luisa se lo preguntó, porque era el único que tenía actos en la unidad con la divina voluntad. Por lo tanto, esos actos nunca quedaron vacíos. Adán no quedó sin esos actos. Quedaron esperándolo para cuando él llegara. Sí. Entonces, lo que yo veo aquí es que estaríamos vacíos de generación del Verbo, procedencia del Espíritu Santo, creación, redención y santificación, que son los actos de la divina voluntad, que me los da porque me está dando su vida y su vida contiene esos actos. Yo nunca pude haber participado en eso. Sin embargo, como tengo su voluntad como vida, yo coparticipo con él en todo aquello. Claro. Híjole, me mueve mucho esto, ¿no? Claro que sí. Pero sí puede confundirse en que todos los actos de mi voluntad en ti, ni nada más decir, quedamos sin lo que la divina voluntad ha obrado en mí. No. Esos actos, así sea un solo acto hecho en la divina voluntad, nadie nos lo va a poder quitar. Nadie. Y Jesús dice que el alma que ha hecho un acto en su voluntad no se puede perder. Se quedaría una vida divina que le pertenece a la criatura, se quedaría sin un dueño. Claro. Sí. Hay alguna lectura que dice eso, que a la hora, si una persona fue muy mala y hizo puros actos de voluntad humana y así haya sido, pues, muy pecado mucho y muy mala, a la hora de la muerte, si esa persona hace un acto divino, esa persona ya no se puede condenar, porque ahí está la vida de él, ¿verdad? Entonces, con un acto divino que haga esa persona al final de su vida, que se arrepienta, ya no puede condenarse, así haya hecho los crímenes más atroces, ¿no? Y acabas de decir algo que necesitamos explicarlo, porque no necesariamente quiere decir que aceptó la divina voluntad. O sea, en el sentido como lo estamos viendo. Jesús dice que nadie entra al cielo si no ha hecho por lo menos un acto en su voluntad. Eso es cierto. ¿Cuándo vamos a hacer un acto en la divina voluntad? En el momento de la muerte. En el momento de la muerte ya hemos hablado de lo que Jesús hace en ese momento que él llama la espía, la pesca. Y si el alma acepta unirse a Dios, Jesús le dice, aquí está mi voluntad, toma y muérete con ella. Y ese sería el único acto que hizo, y eso le daría el pase al cielo. Si no hace un acto de la divina voluntad, no entra al cielo. Y esa es una de las razones por las que Dios no puede perdonar a los condenados. Sí. Porque no aceptaron hacer ni siquiera un acto. Ningún condenado tiene ni siquiera la semilla de vida divina. Por lo tanto, al cielo no entra. Seguimos. ¿No oirías más en el fondo de tu alma mi repetida voz que te sugiere el modo de hacerte cumplir tu oficio en mi voluntad? Si está mi voz, está también mi vida que la emite. Qué raro, ¿no? Cuán fácil eres para pensar que puedo dejarte. No lo puedo. Primero deberías tú dejar mi voluntad y luego podrías pensar que yo te he dejado. Pero el dejar tú mi voluntad te será muy difícil
por no decirte casi imposible. Esto es otro punto que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? El dejar en la criatura la divina voluntad es muy difícil. Y luego dice, por no decirte casi imposible. Sí. ¿Por qué? Por la inmutabilidad de Dios. Cuando yo uno mi sí al sí de Dios, ya no es mi sí, sino es el sí divino que adquiere las características del sí divino y por lo tanto es inmutable. No puedo cambiar. Puedo salirme si quieren, o sea, en un momento dado, si no era vida total. Puedo salirme mientras no me haya, aquí es un problema, pero bueno, hay que decirlo. Mientras yo no llegue al 4º grado de vida en la divina voluntad, me puedo salir. ¿Por qué? Porque no estoy fundido con la divinidad. Pero llegando al 4º grado, imposible salirse. ¿Sí? ¿Por qué digo que sí se pueden salir? Hombre, Adán tenía todos los conocimientos sobre la divina voluntad. Lo único que le faltaba era pasar la prueba. Eso es lo que nos falta a nosotros para llegar al 4º grado. Sí. ¿Cuál es la prueba? El entrar a vivir en mi voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Adán no la pasó, Adán perdió y se sale de ahí y toda su vida la continúa en voluntad humana. Nosotros podemos salirnos de la divina voluntad siempre y cuando no hayamos entrado. O sea, estamos queriendo y entro o no entro, entro o no entro, ahí me puedo salir. Pero si decido entrar, ya no, porque ahí uní mi sí a un sí eterno, a un sí totalmente que no puede cambiar. Por lo tanto, quedo atado a ese punto eterno. No hay forma. Es como los ángeles buenos ya no tienen riesgo de ser ángeles malos. Así es. Y los ángeles malos no tienen posibilidad de llegar a ser perdonados para ser ángeles buenos. Tú te encuentras casi semejante a las condiciones en las cuales se encuentran los bienaventurados en el cielo. Ellos no han perdido el libre albedrío. Esto es un don que di al hombre, y lo que yo una vez doy no lo quito jamás. Esto de libre albedrío en el cielo, ¿cómo funcionará? A ver, eso es lo que nos van a decir. En el cielo no ha entrado jamás la esclavitud. Soy Dios de los hijos, no de los esclavos. Soy rey que hago a todos reinar. No hay división entre yo y ellos. Pero en el cielo es tal y tanto el conocimiento de mis bienes, de mi voluntad y de mi felicidad, que todos quedan llenos de ellos hasta el borde, hasta desbordarse fuera, tanto que su voluntad no encuentra lugar para obrar, y mientras son libres, el conocimiento de una voluntad infinita y de bienes infinitos, en los cuales están inmersos, los lleva con una fuerza irresistible a usar de su voluntad como si no la tuvieran, considerando esto como suma fortuna y felicidad, pero espontáneamente libres y de toda su voluntad. No sé si queda claro. O sea, el libre albedrío nos sirve para escoger. ¿Sí? Yo escojo esto otro, en fin. Aquí en la vida, aquí en la tierra, o sea, mientras somos viadores, podemos escoger entre la vida divina que Dios nos quiere dotar o la vida humana que es separada de Dios. Aquí puedo optar entre el bien, que es Dios, y el mal, que es el actuar sin Dios. En el cielo ya no hay forma de poder escoger entre el mal, porque el mal ahí ya no tiene cabida. Mi voluntad quedó totalmente fundida a la divina voluntad. Pero pasaría como cuando llegamos a un país. Ahorita nos dan el pasaporte, tomamos el avión, llegamos a otro país, ya estamos en ese país, el que sea. Yo opto por ir a conocer una cosa, tú optas por ir a conocer otra y Elvi por otra, de acuerdo a nuestros gustos, vamos a decirlo. Sí. Y después vamos a ir intercambiando.
Pero ahí mi libre albedrío está funcionando. Ujú. ¿Sí? Yo escojo, pero escojo dentro de lo que está en ese país. En el cielo, ¿qué escojo? Lo que es de Dios. Sí. No puedo escoger otra cosa, escojo lo de Dios. ¿Sí? Que No es sé eso. todo lo bueno. Que es todo lo bueno. Todo lo que existe en Dios es bueno, es divino. Pero yo puedo escoger ir recorriendo, conociendo, ¿sí? Y eso es ser libre. Libre, es que ese es otro punto que es interesante. La libertad es vivir en Dios. Sí. La libertad no es escoger. Ujú. El escoger es el libre albedrío. Sí. ¿Por qué decimos eso? Sí, no porque al tener en la tierra libre albedrío entre el bien y el mal, siempre quedamos atados a algo, no somos libres. Bueno, Porque si decidimos una cosa, estamos atados al por qué no decidió lo otro, no sé, o sea, siempre está esa hay una dualidad. Claro. Pero al escoger siempre el bien, nos separamos de la esclavitud, porque al escoger fuera del bien nos esclavizamos, ya no somos libres. pero como dice Alejandro, quedó como atado al bien. No, es que aquí también hemos cometido la distorsión de ponerle a la libertad y al libre albedrío como similares. Cuando yo digo soy libre, lo que estoy queriendo decir aquí en este mundo es yo hago lo que quiero. Sí. A mí nadie me obliga, nadie nada. Yo hago lo que mi voluntad quiere hacer. Definitivamente no es así. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es libre. Por lo tanto, debemos ser libres. Pero si la libertad es el poder escoger, entonces yo pregunto, ¿Dios será libre? En el sentido estricto, sí, porque Él lo dice. Pero, ¿qué quiere decir? Porque Dios no tiene libre albedrío. No. Sí, ¿no? Dios no puede escoger. ¿Entre qué escoge Dios? Entre ser Dios y no ser Dios. Absurdo, ¿no? No podría ser. Totalmente absurdo. Dios no tiene libre albedrío. Dios no puede escoger porque Él es la totalidad, Él es el punto central de todo. Entonces, libre albedrío es para el hombre. La libertad es vivir en Dios. Espaciarnos en todo lo que Dios es, en todo lo que Dios contiene, en la suma del bien, en la suma de la bondad, en la suma del amor, en la suma de la pureza, en todo eso. Eso es ser libre, no quedar atado a algo que me restringe. El vicio, esa libertad que nosotros aducimos, que tenemos, y que decir yo soy libre y hago lo que quiero, yo estoy atado, no sé, vicios pequeñitos, vamos a decir, el fumar, el tomar, la droga ya no son tan pequeñitos, al sexo, al trabajo, en fin, es no permitirme salirme de ahí, me tiene atado ahí y no puedo disfrutar de otras cosas. Entonces, esa libertad, esto no es libertad, esto es esclavitud. En Dios, yo soy libre de estar donde quiera, pero donde quiera que esté, estoy en lo mismo. Sí. ¿Sí? Ejemplos, perdón, pero ahora vengo desatado con el... No, perfecto. Muy bien. Yo quiero encontrar a Dios en la naturaleza. Yo soy libre de poder estar en la naturaleza. Pero tengo libre albedrío para decir, encuentro a Dios en el árbol, en la planta, en la flor, en la abeja, en el pájaro que canta, en el mar, en el viento. O sea, voy como escogiendo, pero en todo lo que yo escoja, estoy escogiendo ver a Dios. Estar teniendo los atributos de Dios ante mi vista, no importa lo que yo escoja. Eso es libre albedrío. Pero para la naturaleza, toda ella es manifestación de Dios. Sí. Entonces, vivir en libertad es vivir en la naturaleza.
Listo. Libre albedrío, yo escojo cada cosa. O digo, no, a mí la naturaleza no me gusta, me voy y me meto a un antro. Donde hay todo lo antinatural. Sí. Sí. No hay silencio, no hay armonía, no hay luz, no hay nada. Sí. Así tú, hija mía, el hacerte conocer mi voluntad ha sido la gracia más grande que te he hecho. Y mientras eres libre de hacer o no hacer tu voluntad, frente a la mía, la tuya se siente incapaz de obrar, se siente anulada, y conociendo el gran bien de mi voluntad, aborreces la tuya, y sin que nadie te fuerce, amas hacer la mía, en vista del gran bien que te viene. Además, los tantos conocimientos que te he manifestado de mi voluntad son vínculos divinos, cadenas eternas que te circundan, posesión de bienes celestiales. Y huir de estas cadenas eternas, romper estos vínculos divinos, perder estas posesiones celestiales, aún en vida, tu voluntad, si bien libre, no encuentra el camino para salir. Se revuelve, ve su pequeñez y temiendo de sí misma, rápidamente se arroja y se profundiza con más amor espontáneo en mi voluntad. El conocimiento abre las puertas de aquel bien que se conoce, y por cuantos conocimientos de más te he manifestado sobre mi voluntad, otras tantas diferentes puertas de bienes te he abierto, de luz, de gracia y de participaciones divinas. Estas puertas son abiertas para ti, y cuando estos conocimientos lleguen en medio de las criaturas, se abrirán estas puertas para ellas, porque el conocimiento hace surgir el amor al bien conocido, y la primera puerta que abriré será mi voluntad, para cerrar la pequeña puerta de su voluntad. Mi voluntad hará aborrecer la suya, porque frente a mi humanidad, la humana es incapaz de obrar. A mi voluntad. Porque frente a mi voluntad, la humana es incapaz de obrar. Con la luz de la mía, ve cómo es insignificante y buena para nada. Por eso, como consecuencia, las criaturas harán a un lado la propia voluntad. Además, tú debes saber que cuando te manifiesto un conocimiento de mi voluntad, entonces me decido a abrirte otra puerta de mi conocimiento. Cuando tú hayas hecho entrar en tu alma todo el bien de lo que te he manifestado. Si esto no lo hiciera así, sería tuya solo la noticia de ese bien, no su posesión. Y yo esto no lo sé hacer. Cuando hablo yo, quiero que se posea el bien que manifiesto. Por eso sé atenta en el ejercicio de mi voluntad, a fin de que te abra otras puertas de mis conocimientos, y tú entres más en las posesiones divinas. Así nos pasa a muchos, bueno, así pasa muchas veces, ¿verdad? Que solamente tenemos la noticia del bien y no la posesión. Así es es. Importantísimo la posesión, es lo principal. Y esto es es la causa principal por la que hemos pedido que cuando se lea, cuando se trate de estar en un grupo exponiendo las verdades, no se lea demasiado. Porque como que una verdad entra y como nos vamos dando cuenta, cuando menos lo que hemos visto, cada renglón, cada frase, cada párrafo trae encerrado una cantidad enorme de conocimientos y de descubrimientos de lo que es la divinidad. Si esto no lo dejamos reposar, no dejamos que penetre en nosotros, y seguimos leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, es tanto el bombardeo de verdades que al final no nos quedó nada. Me lo puedo aprender, eso sí, porque la memoria tiene esa capacidad de ir reteniendo el conocimiento, pero eso no quiere decir vivirlo. El conocimiento no necesariamente nos lleva a la vivencia de lo que contiene ese conocimiento.
Sí, porque hay muchas personas que dicen, no, yo ya leí todos los volúmenes en 6 meses. Ah, qué bueno. Pero pues no aprendiste Felicidades, nada, ¿verdad? ¿no? Sí. Pero ¿qué te quedó? Felicidades. Después me enseñas a leer rápido. Bueno, vamos a la siguiente. Claro que sí, doctor. 1746, junio 3, 1925. Todo fue hecho en la creación. En ella la divinidad manifestó toda su majestad, potencia y sabiduría, e hizo desahogo de su amor hacia las criaturas. Si el hombre no toma la divina voluntad, las obras de la redención y santificación no tendrán sus copiosos efectos. Estaba, según mi costumbre, fundiéndome en el santo querer divino, y pensaba entre mí, ¿en dónde nuestro Señor Dios ha hecho más por la criatura? ¿En la creación, en la redención o en la santificación? Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me hacía ver toda la creación. ¡Cuánta sublimidad! ¡Qué magnificencia! ¡Cuántas armonías! ¡Qué orden! No hay punto ni del cielo ni de la tierra en el cual Dios no haya creado una cosa especial y distinta. Y con tal maestría que los más grandes científicos, ante la más pequeña cosa creada por Dios, sienten que toda su ciencia y maestría es una nada comparada con las cosas creadas por Dios, llenas de vida y de movimiento. Oh, ¿cómo es verdad que mirar el universo y no conocer a Dios, no amarlo y no creer en Él es una verdadera locura? Todas las cosas creadas son como tantos velos que lo esconden, y Dios viene a nosotros en cada cosa creada como velado, porque el hombre, en carne mortal, es incapaz de verlo develado. Es tanto el amor de Dios hacia nosotros, que para no deslumbrarnos con su luz, para no atemorizarnos con su potencia, para no hacernos avergonzar ante su belleza, para no hacernos aniquilar ante su inmensidad, se velen las cosas creadas para venir en cada una de ellas hacia nosotros y estarse con nosotros, más bien hacernos nadar en su misma vida. Dios mío, cuánto nos has amado y cuánto nos amas. Después que me ha hecho ver todo el universo, mi dulce Jesús me ha dicho: Hija mía, todo fue hecho en la creación. En ella, la divinidad manifestó toda su majestad, potencia y sabiduría, e hizo desahogo de su amor completo hacia las criaturas. No hay punto ni del cielo ni de la tierra, ni en cada cosa creada, en la cual no se vea la terminación de nuestras obras. Ninguna cosa fue hecha a la mitad. Dios en la creación hizo alarde de todas sus obras hacia las criaturas. Amó con amor completo, e hizo obras completas. No había nada que agregar ni que quitar. Así que el todo lo hizo perfecto. Nosotros no sabemos hacer obras incompletas. Es más, en cada cosa creada fue puesto en la creación un amor distinto y completo hacia cada una de las criaturas. Bueno. Dios nunca ha hecho una cosa a la mitad. ¿A dónde nos lleva eso? O sea, esto es una verdad que está diciendo Jesús. Aquí depende de la credibilidad que yo le dé a esto. Sí. Pero, ¿qué está diciendo? Que Pues, todo lo hizo perfecto siempre, o sea... Que la evolución no existe. sí. Que es total y absoluto error hablar de la evolución, aún de la evolución mitigada, aún de ella. ¿Por qué? Porque Dios se agota en sus obras. Y si dice que nunca ha hecho nada a la mitad, y le creemos a esa otra frase que no está en esta lectura, donde dice que Él se agota, no que se agote y se canse o que ya no tenga, sino que para lo que está haciendo, todo lo necesario para que esto funcione, ya lo puso. Si le pone algo más, ya sería inútil o deformaría la obra que está haciendo. En ese sentido es como se agota. Y si no hace obras a la mitad, quiere decir que el hombre es hombre desde el principio.
Sí. No hay vuelta de hoja. Así que, en definitivo, ya dicho con otras palabras, en otra forma, pero Jesús lo que está diciendo es, la evolución, descártenla. Seguimos. La redención no fue otra cosa que una reparación a los males que había hecho la criatura. Nada agregó a la obra de la creación. Esto es interesantísimo, ¿no? Sí. Nada agregó. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y todo el amor sufriente de Dios? Porque eso está en, eso es como lo que se manifiesta, ¿no? Todos los sufrimientos de Jesús, las llagas de Jesús, la sangre derramada, la Eucaristía, todo eso, ¿qué? Pues Estaba en potencia. O todo está en el acto único de Dios, todo en ser. Bueno, sí, pero dice que la redención no agregó nada. Me voy a referir a la Eucaristía, porque ese es como el punto central. ¿Había Eucaristía antes de la redención? No. No. Pero hubo Eucaristía antes de la redención. Antes de la redención. ¿Hubo Eucaristía? Uh-huh. ¿Por qué corren a Adán del paraíso? Bueno, porque... Bueno. Por comer del árbol del bien y del mal. Bueno, lo corren por eso. Ese es el motivo de la culpa. Por el árbol de la vida. Ese es el punto. Porque dice Yahvé, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, ese es Jesús que está ahí y sería como representado la Eucaristía ahí encerrado. Es que la Eucaristía es Jesús. Claro. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no lo come y no la bebe no tendrá vida eterna. El castigo, la consecuencia del pecado original de la desobediencia es morirás. Entonces lo sacan del paraíso porque aquel árbol que también estaba en el paraíso, en el centro del paraíso, es lo que le podría dar vida, revertir la consecuencia y volverle a dar vida eterna. Por eso, si el único que puede dar vida eterna es Jesús, de alguna manera ya estaba ahí. Y otro punto a favor, en el momento en el que Jesús le dice a Luisa que para vivir en la divina voluntad le es necesaria su vida real en ella. Si no está la vida de Jesús en Luisa, no puede vivir en la divina voluntad. En María, Jesús le dice a Luisa, no, con mi mamá no te metas. Mi madre y yo somos un mismo eslabón. No forma parte de la cadena secundaria de mi amor. Es uno solo conmigo. ¿Por qué? Porque María vivía en la divina voluntad. Entonces, en este momento, Luisa necesitando la vida real de Jesús, María teniendo esa vida real de Jesús, ahora yo pregunto, ¿Adán tenía la divina voluntad? Sí. ¿Cómo la podría tener si no estaba Jesús en él? Sí, pues sí estaba. No. Pues sí estaba. Claro. O sea, recordemos que para Dios no hay tiempo. Que ese es el punto, porque luego decimos, no, un momento, si Jesús vino miles de años después, sí, pero en la eternidad no hay tiempo. Todo, Dios lo tiene todo en un solo acto. Jesús estaba presente y estaba presente en el centro del paraíso. Y ya quedamos que el paraíso era Adán. Ya quedamos que el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad de Adán. Entonces, ¿había Eucaristía antes de la redención? Bueno, viéndolo así, pues sí, ahí estaba. Claro, por eso es que aquí dice no agregó nada. Ok, claro. ¿Sí? Porque si no diríamos, no, un momento, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con los sacramentos? Bueno.
La santificación no es otra cosa que ayuda, gracia, luz para que el hombre regrese a su primer estado de la creación. Otro punto importante. No es agregar, es simplemente corregir. Corregir. ¿Sí? La corrección no agrega, al contrario, repara. Entonces, todos los sacramentos que tenemos, todo lo que la santificación le da al hombre, es el modo de reparar, el modo de llegar al punto original. A su origen y a la finalidad para la que fue creado. Porque en la creación, con la virtud de mi voluntad, la santidad del hombre era completa, porque salía de un acto completo de Dios. Era santo y feliz en el alma, porque mi voluntad le llevaba los reflejos de la santidad de su Creador, como también santo y feliz era en el cuerpo. Ah, hija mía, con toda la redención y la obra de la santificación, la santidad en el hombre es incompleta, y para otros es como inútil. Esto es también fortísimo, Sí. ¿no? Sí. La creación y la redención, la santidad, no llevan al hombre a la santidad. ¿Sí? O sea, incluso puede ser que le sea de condenación. Sí. Que eso es lo que está diciendo, ¿no? Dice, para otros como inútil. ¿Seguimos? Esto dice que si el hombre no se vuelve atrás para tomar mi voluntad como vida, como regla y como alimento para purificarse, ennoblecerse, divinizarse y tomar el primer acto de la creación, para tomar mi voluntad como su heredad asignada a él por Dios, las mismas obras de la redención y santificación no tendrán sus copiosos efectos. Así que el todo está en mi voluntad. Si toma esta, toma todo. Es un solo punto que abraza y encierra los bienes de la redención y de la santificación. Es más, estos bienes para quien vive en mi voluntad, habiendo tomado el primer punto de la creación, le sirven no de remedio como a quien no hace mi voluntad, sino de gloria y como herencia especial llevada por la voluntad del Padre Celestial en la persona del Verbo a la tierra. Y si yo vine a la tierra, fue precisamente este el primer acto, el hacer conocer la voluntad de mi Padre, para reanudarla de nuevo con las criaturas. Las penas, las humillaciones, mi vida oculta y todo el mar inmenso de las penas de mi pasión, fueron remedios, medicinas, auxilios, luz para hacer conocer mi voluntad, porque con esto no solo tendría al hombre salvo, sino santo. Con mis penas lo ponía a salvo, con mi voluntad le restituía la santidad perdida en el Edén terrenal. Si esto no hiciera, mi amor, mi obra no serían completos como lo fue en la creación, porque es solo mi voluntad la que tiene virtud de volver completas nuestras obras hacia las criaturas y las obras de las criaturas hacia nosotros. Mi voluntad hace pensar en un modo diferente, hace ver en todas las cosas creadas a mi voluntad, hace hablar con el eco de mi voluntad, hace obrar a través de los velos de mi voluntad. En una palabra, hace todo de un solo golpe, según mi supremo querer, mientras que las virtudes actúan lentamente, poco a poco. Mi misma redención, sin el acto primero de mi voluntad, sirve al hombre como medicación a las llagas más profundas, como medicina para no dejarlo morir, como antídoto para no dejarlo caer en el infierno. Por eso tu único interés sea solo mi voluntad, si quieres amarme en verdad y hacerte santa. O sea que la voluntad es lo que rige todo, ¿verdad? Así es. Y todo lo que tomemos de la redención, de la creación, o sea, prácticamente son remedios, o sea, sobre todo la redención, ¿no? Y si logro llegar a tomar la divina voluntad, ya no son remedios,
ya no es un medicamento para sanarme, sino es un alimento que va a enriquecer esa vida divina que está formándose nuevamente en mí. Bueno, pues esto es... este libro 17, bueno, todos, ¿no? Pero estas últimas lecturas que hemos visto en el 17 son algo realmente muy, muy profundo, ¿no? Sí. Sí. Que vale la pena irla meditando, rumiando poco a poco. Así es. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alex. Elvi, muchas gracias por estar Gracias, aquí. doctor. Y amigos, también a ustedes agradecerles su presencia. Hasta Muchas luego. gracias, amigos. Nos vemos pronto.